Bueno chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de la IA Manda. Hoy os voy a enseñar el ¡Para! Que Ferrari, que llevas mucho tiempo inactivo, nadie te va a dejar un coche ahora. También es verdad. Bueno, pues nada, hoy no hay vídeo, disculpad chicos. Espera, ¿Qué? he tenido una super idea. ¿Y si enseñas tu coche? Venga, pues va, os enseño mi coche. Vamos a ello. Vamos de camino al coche con todo el material. Mi camarita, poca cosa más. La IA hoy ha decidido que os enseñe mi coche. En realidad no es mío, porque en realidad es de mi novia. Pero como ella no lo utiliza, pues se puede decir que es mío. No vengo a enseñar ni un Tesla, ni un Ioniq 6, no. Os vengo a enseñar mi Seat León de 2014. Bueno, principalmente, tema del coche. Es un Seat León de 2014, ¿vale? Es un coche que tiene 11 años, pero que tiene 61.872 kilómetros. O sea, prácticamente nuevo. Se le ha dado un uso ridículo a este coche en 11 años. Pero ¿qué pasa? Que el coche, aunque tenga pocos kilómetros, el coche es viejo. Entonces hay cosas buenas del coche y cosas malas del coche. Las cosas buenas, los pros, pues fácil y sencillo, que tienes un coche de 62.000 kilómetros, que tienes un coche relativamente fiable. Si le pasa cualquier cosa, tienes piezas de segunda mano en desguaces y demás a punta pala, porque son modelos muy vendidos. Entonces pues es fácil encontrar repuestos. Las llantas, al ser llantas relativamente genéricas, pues tienes una compatibilidad de neumáticos y que son baratos. Cambiar los neumáticos a nuevo, pues a lo mejor te salen a 100 y poco euros el neumático bueno, ¿vale? Que aquí lleva Hankook. Entonces a unos 450 euros creo que me salió a mí todos los neumáticos. No es lo mismo que un coche con unas llantas de perfil bajo y súper anchas, que lo que hacen es que te suban el precio del neumático a mejor a 200 y pico euros el neumático o 300. Entonces ya no son baratos, ya son caros de cojones. Por esa parte, tener un coche antiguo te sale rentable porque no pagas una exageración en piezas que te hagan falta de segunda mano, que se te rompan, repuestos y demás, porque como hay tantos es muy fácil de encontrar y muy fácil de encontrar buen precio. Luego la conducción de este coche es muy cómoda, no tiene una dirección ni ultra suave de estas que haces y bueno, ahora mismo estoy parado, ¿vale? Pero no es una dirección que digas, hostia, es que este juguete, ni tampoco es una dirección dura deportiva, porque se notaría. Es una dirección intermedia, no es ni de juguete ni deportiva. Entonces pues es cómoda de conducir. Luego también la pantalla esta que le he puesto, pantalla china AliExpress, pero bueno, cumple su función para tener el Android Auto y el CarPlay.
cumple su función. Tengo la pantalla original que es con Bluetooth, pero claro, tiene Bluetooth para poner música y ya está. Entonces si te quieres poner el navegador, enchúfate el móvil por ahí o vete tú a saber. Entonces lo más cómodo es pantalla de estas, que tienes tu GPS, tu control de música, tus cosas, no dependes del móvil. El móvil lo tienes conectado por inalámbrico, que no está conectado por cable, que lo puedes conectar de las dos formas, pero que tiene CarPlay y Android Auto inalámbrico, y me costó 70 euros creo que fue. Que sí, que tienen los cables por aquí, porque esto lo puedes hacer bien desmontando todo el frontal y demás, pero es que para esto no iba a desmontar el frontal. Entonces pues bueno, tienen los cables por ahí, porque eso va enchufado el cenicero a la toma de mechero que está detrás, está por ahí atrás, y tienes todos los cables por aquí. Pero bueno, tienes tu pantallita moderna entre comillas, que te hace tu función, coño. Puedes utilizar el asistente de voz, puedes utilizar aplicaciones, tienes de todo, puedes llamar. Entonces es muy cómodo. Luego también tiene dashcam, que eso también es muy importante. Es una dashcam bastante decente para el precio que tiene la pantalla. Por 70 euros tiene una cámara que graba bastante bien. Luego tienes el menú original, que esto es para meterte en el Android Auto, CarPlay. Esto es para conectarlo si solo lo quieres conectar por Bluetooth. Esto es, creo que es, sí, para configurarlo, como lo puedes tener para tener doble Bluetooth activado. Esto es en teoría para ver las grabaciones, lo que pasa que mientras estás con el Android Auto no puedes verlo, pero bueno, te sirve porque te va grabando, y luego cuando quieras guardar un vídeo o algo, simplemente antes de salirte del coche te metes en la pantalla esa, le das a guardar vídeo y guardas el vídeo que quieras tener, que no se te pierda por si has tenido un accidente o cualquier cosa. Y nada, eso. Vale, y ahora las cosas malas, que no son muchas, pero para 62.000 kilómetros hay. Bueno, el rodamiento y el buje de esta rueda, que con 62.000 kilómetros ha tenido que cambiarse porque sonaba mucho. La bomba de agua, que la bomba de agua ya me diréis vosotros con 62.000 kilómetros porque hay que cambiarla, porque se revienta la bomba de agua. Pero bueno, es problemas de SEAT, de la fabricación, que hace que básicamente la bomba de agua con 62.000 kilómetros tengas que cambiarla. Y luego, pues problemas típicos de las ruedas, que hay que cambiarlas con 60.000 kilómetros, no por el uso, sino por la caducidad, porque tenían más de 10 años. Y roces, por ejemplo esto, pero poca cosa, tampoco hay mucho roce. Luego también esto, y luego pues pica o taparcas. Pero bueno, son cosas de un coche de 11 años. Entonces, ni lo bueno es tan bueno, ni lo malo es tan malo. ¿Lo recomiendo? Pues evidentemente que sí, porque con los precios de hoy en día de los coches que están ahora, que cuestan cualquier mierda de coche, te cuesta 25-30.000 euros, pues evidentemente sí. Pero evidentemente tenéis que ver el historial del coche. Este coche es que el historial ha sido mi novia y yo, ya está. Entonces pues claro, es fácil saber lo que puede tener y lo que no el coche, pero si os vais a comprar un coche de segunda mano, pues tenerlo en cuenta. Luego también otra cosa importante, la tecnología, porque sí, el coche es de 2014, en esa época el iPhone 6 era el móvil más nuevo y mejor, entonces tienes Bluetooth para poner música y ya está. No pretendas poner eso, Google Maps, Android Auto, CarPlay, porque no tiene. Lo tienes que poner tú. Ya habéis visto que la solución es sencilla, fácil y económica. Son 70 euros, se pone en el salpicadero y a tomar por el culo. Pero
No tienes esa tecnología, no tienes sensores, no tienes tal, pero lo contrarrestas con que te cuesta una tercera parte de un coche nuevo. Así que apunta, IA, tecnología desfasada y fallos inesperados. Así que sí, conclusión, lo recomiendo. Mi coche en específico, sí. Porque, coño, tiene 61.000 kilómetros. No está prácticamente usado. Evidentemente, lo recomiendo. Lo he utilizado yo, sé cómo funciona, sé cómo ha ido y cómo no ha ido. Entonces, lo recomiendo. ¿Recomiendo un coche de 11 años? Depende. Depende de quién lo haya llevado, depende de los kilómetros que tenga, depende. En general, pues si no te puedes permitir gastarte esos 25 o 30.000 euros en un coche nuevo sin que te moleste, porque sí, te lo puedes comprar financiado, pero vas a estar pagando el coche 300 meses para que luego cuando quieras venderlo se te haya devaluado una burrada. Tú te compras un coche nuevo y nada más sacarlo del concesionario ya te pierde un 10-15% del valor, ya te lo pierdes simplemente por sacarlo del concesionario. Un coche de segunda mano, no. Un coche de segunda mano, este coche ahora mismo lo vendes por 9-10.000 euros y a lo mejor dentro de 3-4 años cuando te canses del coche y te quieres cambiar de coche, lo vendes por 8.000 euros, 9.000 euros. Como están las cosas, te lo compran. Un coche de segunda mano, sabes que si lo compras y los precios siguen como están, no vas a perder prácticamente dinero. Lo vas a comprar y a los 2-3 años lo vas a vender prácticamente por el mismo precio que hayas pagado. Entonces yo os recomiendo que si podéis compraros un coche segunda mano que os guste y que tenga las cosas básicas que necesitéis, comprároslo. Comprároslo porque lo vais a disfrutar los años que lo vais a tener. Y luego lo podéis quitar de encima por el mismo precio, por poco menos de lo que os hayáis gastado. Y ya más adelante se verá si tenéis mejor economía y podéis permitiros compraros un coche nuevo, de mejor calidad y demás. Porque ahora mismo con los precios de coches nuevos actuales es una burrada como está. Un Seat Ibiza, por ejemplo, que hace 10 años, 15 años te costaba 10.000 euros, 11.000 euros nuevo, 12.000, 13.000 euros nuevo y ahora no te bajan de 19, 20.000 euros. ¿Estamos locos? Si es que... Y los sueldos no suben tanto como para que digas, bueno, es que gano mucho dinero y está acorde. No está acorde. Los sueldos, la inflación, no está nada acorde, pero bueno, eso es otro tema, no me quiero meter súper en gelales. Para comprar un coche nuevo, rollo un Opel Corsa, un MG y cosas de esas, sinceramente, compraos un coche de segunda mano con un poco de mejor calidad, porque lo vais a disfrutar más. No va a tener las pijerías que tienen los coches de ahora, pero lo vais a disfrutar más y coño, que sale muy rentable, porque luego no le vais a perder mucho dinero. Habéis disfrutado un coche y os cambiéis de coche. El coche no ha tenido prácticamente ninguna reparación, lo típico, cambio de filtro de aceite, los cambios de neumáticos por antigüedad, no por kilometraje. Tecnología que bueno, que con 70 euros te compras una pantalla de estas de AliExpress y pues tienes un poco de tecnología, tienes el CarPlay que bueno, el Android Auto en mi caso, que quieras que no, te ayuda bastante, te facilita mucho la conducción, el confort y demás. Luego tienes tu climatización bizona, que coño, es un coche en teoría barato, pues tienes climatización bizona, tienes una pantallita con tu información en el coche, si le pasa cualquier cosa al coche. Yo por ejemplo ahora mismo tengo una luz fundida las luces diurnas, tengo una de las dos fundidas, que pedí el kit de las bombillas en Amazon y aún no me ha llegado. Entonces pues te sale el aviso de que tienes una luz fundida. Pues bueno, la rueda es lo mismo, tienes el aviso de presión de ruedas. No sé, cosas básicas las tienes, y entonces tampoco te hace falta comprarte un coche para tener la última tecnología y la última moda. Si no os podéis permitir compraros un coche nuevo, compraos un coche de segunda mano que lo vais a disfrutar un montón.
Y yo es que es para lo que lo uso. Yo lo utilizo para ir de un sitio a otro, para ir a la compra, para hacer algún viaje, para hacer vida diaria, vida cotidiana en general. Y el coche gasta poco, porque gastará unos 5 y algo a los 100 mezclando ciudad y carretera. Es que, tío, es que consume poco, tiene poco mantenimiento, porque no le tienes que hacer prácticamente nada al coche. Merece mucho la pena, la verdad. A este paso, este coche va a tener 50 años y aún no llega ni a los 200.000 kilómetros. Coche como este, por ejemplo, un Mercedes de estos grandes, tochos, o este, pues sinceramente hace la misma función, que es llevarte del punto A al punto B. Mejor, pues evidentemente el Mercedes te va a llevar más cómodo, más guay, más chulo, pero te lleva al mismo punto. Entonces, ahí está en vosotros si queréis comprar un coche por la moda o comprar un coche práctico. Yo de momento me gustan los coches prácticos. IA, apunta, IA. El coche lo recomiendo al 99%. Ese 1% es por los problemas que he tenido con él, que son tontería, pero con 62.000 kilómetros no deberían de tenerlas. Acabo de tener otra maravillosa idea. ¿Y si enseñas también tu moto? Ah, que ahora quieres que enseñe mi moto. Chico, quieres que enseñe todo. ¿Qué será lo próximo que te enseñe? ¿Mis calzoncillos? No quiero esa mierda. Joder. Gracias, XD. Bueno, va. Pues el siguiente episodio, la moto que tengo actualmente. ¿Qué cuál es? Lo ves en el siguiente episodio. Y recordad, chicos, si os ha gustado el vídeo o simplemente si os gusto yo, darle me gusta, compartirlo, ver el vídeo en general, porque me ayuda mucho. No a hacerme famoso y tal, simplemente que me ayuda a ver que lo ve la gente que le gusta, que comenta y seguir haciendo este tipo de vídeos, porque a mí me hacen gracia, a mí me gustan. Pero claro, si veo que subo vídeos y que no interesan, pues ese tipo de vídeos los voy dejando de hacer y voy haciendo otras cosas. Entonces, eso. Apoyar a pequeños creadores, hijos de puta, que no os cuesta nada. No os cuesta nada apoyar a pequeños creadores que no se ganan dinero con esto y lo hacen por ilusión y por diversión. Lo hacen por las risas, por los memes, como yo. Que luego vais al influencer de turno a estar comentándole y a decirle cosas que ni os lee y le suda la polla lo que les digáis, y ahí sí que vais corriendo a comerle el culo al influencer de turno. Pero luego a un chavalito que está haciendo vídeos por diversión, porque le gusta y no por beneficio, porque no te sacas dinero de esto, no lo apoyéis una mierda. Sois unos desgraciados. Apoyar, como en los comercios, apoyar a los pequeños comercios, apoyar a los pequeños influencers, a los pequeños creadores, coño, que no cuesta nada. Sin nada, chavales, después de esta charla motivacional nos vamos. Me voy a desayunar, que tengo hambre. Son, como diría nuestro querido presidente, son las 11 de la mañana y todavía no he desayunado. Nos vemos con los ojos, chavales. Chao, chao.